Agenda Económica es presentado por Grant Thornton, Local Field Global Team. Bienvenidos a la última agenda económica de esta semana y que la vamos a dedicar a hacer una revisión de la actividad económica durante 2023. Esto luego que se conociera el IMASEC de diciembre y así podamos ya concluir que durante el año pasado la actividad económica en nuestro país se contrajo. Algunos pueden calificarlo como recesión, otros que estamos completamente estancados. El punto es que 2023 fue un año de ajuste vía tasa de interés y sobre todo porque la inflación estuvo tan alta que había que subir la tasa para bajar los precios. Y eso tiene como contrapartida un freno a la actividad económica. Eso se vio concretamente durante el año pasado, tal como lo explica la siguiente nota Orlando Silva. 2023 probablemente no dejará buenos recuerdos en materia económica. La idea del ajuste se repitió a lo largo de todo el año, recuperar los equilibrios macro luego del sobrecalentamiento derivado de los retiros de fondos y la fuerte ayuda fiscal por la pandemia, un proceso que de antemano se sabía iba a ser doloroso, tal como lo confirmó el último IMASEC, que terminó de sellar un destino que ya se preveía. El año pasado, la economía chilena se contrajo 0,2%. Para el año en su conjunto tenemos una variación levemente negativa que sin embargo es consistente con lo que hemos venido señalando en cuanto a que el 2023 fue un año en que la economía tuvo un ajuste muy profundo que permitió reducir drásticamente la inflación. Recordemos entonces cómo nos encontrábamos en este punto del año pasado. Partíamos el año con una tasa de política monetaria en su máximo histórico de 11,25%, que venía desde octubre del 2022 y se mantendría en ese nivel hasta julio. Tal nivel de restrictividad tuvo sus resultados. Si el IPC en enero se elevaba por sobre el 12% anual, al momento del inicio de los recortes, la inflación ya había bajado casi la mitad. Esto declaraba la presidenta del ente emisor en esos momentos. Desde hace un buen tiempo hemos ido viendo cómo la economía avanza en resolver sus desequilibrios macroeconómicos. La economía ha empezado a resolver los desbalances, poco a poco las brechas se van cerrando y en la medida que eso sucede, en la medida que seguimos avanzando en el proceso de resolución, empezamos a ver mermas en la tasa de inflación, empezamos a ver que la trayectoria de la convergencia de la inflación se está dando conforme lo esperaba y eso nos abre espacio para empezar a reducir la dosis de contracción monetaria que la economía requiere. Los resultados se siguieron viendo durante la segunda mitad del año. La inflación desaceleró más rápido y finalizó por debajo de las proyecciones del Banco Central. Como respuesta, el ente emisor mantuvo los recortes y la tasa de interés finalizó el año en 8,25%, un punto porcentual más que el nivel en el que está ahora. El Banco Central de Chile, en particular, creo que ha sido especialmente exitoso en reducir la inflación, digamos, en llevarla, ¿no es cierto?, hacia la meta de 3%, y creo que en ese sentido, el marco de política, digamos, la forma en la cual ha actuado el Banco Central, con algunos déficits comunicacionales en algunas reuniones, creo que ha estado en línea con lo que uno esperaría. Un factor que también mantuvo ocupado el ente rector fue el tipo de cambio, especialmente la segunda parte del año, donde la cotización sobre los 900 pesos fue habitual y en octubre alcanzó un pic cercano a 950. Acá el ente rector optó por suspender su programa de reposición de reservas del billete verde. El tipo de cambio cierra un segundo semestre completamente alcista en la línea que la política monetaria de Estados Unidos sigue estando bastante restrictiva. Las tasas se mantienen en 5.25 y 5.5%, mientras que Chile ha comenzado de manera bastante agresiva una reducción. Por lo tanto, esta reducción de tasa de interés cada vez más va devaluando el peso chileno, haciendo que el tipo de cambio se mantenga por sobre los 950 pesos. Recordemos que la canasta base se importa prácticamente en un 70%, por lo tanto, la relación del tipo de cambio con la presión inflacionaria es una relación completamente directa.
Pero tal como dijimos, este proceso no estuvo exento de sacrificios. El enfriamiento de la economía no solo frenó la inflación, también la actividad. Acá también se ve una clara distinción, con un primer semestre con caídas en el PIB de 0,7 y 0,8% y la segunda parte del año una recuperación de 0,6% en el tercer trimestre y un estimado 0,2% para los últimos 3 meses. El resultado para el total del año, la mencionada contracción de 0,2%. En este punto es donde comenzó el debate respecto a un posible sobreajuste de la economía y los llamados al ente rector a acelerar el ritmo de los recortes de tasa. Hay que entender, ¿no es cierto?, que los bancos centrales en general son especialmente cautos. No son simétricos respecto, digamos, a una inflación que tiende a ir por sobre la meta versus, ¿no es cierto?, uno que va bajo la meta. Básicamente porque las inflaciones altas son muy costosas, son, ¿no es cierto?, muy importantes en términos de impacto sobre el poder adquisitivo de la familia, y una inflación más baja en general tiene menos costos, digamos, o al menos así es percibido. Por lo tanto, en esa línea yo creo que no hay que sorprenderse respecto, ¿no es cierto?, a esta mirada siempre más cauta que tienen los bancos centrales. Debate que se ha extendido hasta este 2024 y en la última reunión de política monetaria el ente rector envió un mensaje para calmar las aguas. El nivel neutral de tasa se alcanzará durante la segunda mitad del año, lo que se traduce en que habrá recortes por al menos 325 puntos base en las próximas reuniones de política monetaria. Nuevamente los invito a revisar cómo estuvo la tasa de interés durante 2023. Lo vamos a ver en la siguiente gráfica que hemos preparado, porque durante 8 meses consecutivos estuvo en su máximo de 11,25% entre octubre de 2022 y junio de 2023. Entonces, durante todo el primer semestre, la tasa de interés estuvo en 11,25% y coincidió con el peor momento de la actividad económica que vamos a revisar más adelante. Entonces, desde julio en adelante, la tasa fue constantemente bajando, al menos al cierre del año pasado, a 8,25%. Ponemos ahí al fondo en otro color el 7,25% que está actualmente, pero eso ya es enero. Por lo tanto, podemos decir que la tasa de interés bajó durante 2023 de 11,25% a 8,25%. Esos son 300 puntos base. Bueno, ¿por qué se pudo bajar la tasa de interés? Por la gráfica que vamos a ver a continuación, que es la inflación anual, que recordemos estuvo en su pic durante agosto de 2022 cuando superó el 14% acumulado. Esto es 2023 entonces. ¿Cómo partió el año? Con 12,3%. Nos fijamos allá, en la primera cifra en morado, púrpura, ustedes podrán definir el color. Constantemente bajando, en muchas ocasiones prácticamente un punto completo mes a mes cuando lo informaba el INE. La curva es absolutamente clara hacia abajo. Y ahora último se ha estado poniendo un poco más plana la curva para llegar al final de diciembre, el último dato que hemos conocido del IPC, para un 3,9%, muy cerca del 3%, que es el objetivo del Banco Central. El IPC de enero se va a conocer la próxima semana, pero esta es una cifra actualizada completamente. IPC acumulado en 3,9%, lo que ha posibilitado entonces que el Banco Central también baje la tasa de interés de forma agresiva. Ahora sí, vamos a ver otra gráfica, que es cómo estuvo la actividad económica el año pasado, pero por trimestre. Y aquí vamos a ver el principal efecto de la tasa de interés, que estuvo la primera parte del año en 11,25%. Vamos a centrarnos en las dos primeras barras. Bien cerrado en las dos primeras barras. Fíjense, el primer trimestre del año, una contracción de 0,7%, enero a marzo. Segundo trimestre, abril-junio, casi lo mismo, 0,8%. Eso es efecto tasa de interés de manera muy fuerte. Bueno, empezó a bajar la tasa de interés a partir de julio y fíjense cómo cambió el dinamismo de la actividad económica. También, ahí está, 0,6%, no nos vayamos todavía. 0,6% en el tercer trimestre. Esto es entre julio y septiembre, 0,6%. Bueno, con la baja en la tasa de interés y también algunos otros indicadores, todos esperábamos, incluido el gobierno y también el Banco Central, que la mayor actividad económica fuera en el último trimestre, entre octubre y diciembre. Sin embargo, como vemos ahí, y que fue el dato que conocimos por parte del Banco Central ayer, la actividad económica solamente promedió un crecimiento de 0,2%. Entonces, como vemos, primer trimestre caída de 0,7%, segundo trimestre caída de 0,8%, tercer trimestre repunte de 0,6% y el cuarto trimestre 0,2%.
todo eso da como promedio, lo que ya sabemos, un PIB cayendo durante el año pasado 0,2%, hasta que el Banco Central en las cuentas nacionales haga algunos ajustes. Quizás pueda haber cerrado el año en 0,1%. Sería una sorpresa por la magnitud de los cambios que tendría que hacer el Banco Central en las cuentas nacionales, que llegara a estar en 0%. Quizás pueda ser una mayor caída de 0,3%. Eso lo veremos con las cuentas nacionales del Banco Central. También quiero mostrarles algunos rubros que ya conocemos sus números finales. Vamos a ver las otras gráficas también que hemos preparado. Esto es la producción industrial que siempre les mostramos antes de conocer los CIMASEC. Lo publica el INE. Durante 2023, la producción industrial en su conjunto, caída de 0,4%. Son metodologías distintas las que ocupa el INE con respecto al Banco Central, pero más o menos la tendencia es la misma. La minería, la producción en los yacimientos, baja de 0,7%. La producción manufacturera, baja de 0,4%. Y miren aquí la producción eléctrica, gas y de agua, que también es muy indicativo de cómo ha estado la actividad, muestra una leve alza de 0,2%. Esto por parte del INE. Pero el Instituto Nacional de Estadísticas también muestra otro indicador muy importante, el comercio, que como sabemos ha bajado mucho durante 2023. ¿Por qué? Por el alza de la tasa de interés y también porque se acabaron los ahorros de los retiros de fondos y del dinero que entregaba el gobierno a través del IFE universal. Eso ya se fue y con eso también se fue el consumo. Fíjense, comercio minorista, medido también a través del INE, 7,2% de caída. Venta de supermercados, algo en que todos sabemos que lamentablemente no podemos ahorrar mucho. Tenemos que siempre ir a comprar al supermercado. Igual nomás, caída de 8%, muy fuerte. Fíjense las ventas de la región metropolitana medidas a través de la Cámara Nacional de Comercio. Desplome de 10%. Y uno de los mayores, el de los autos, que se dispararon en pandemia con los retiros de fondos. Ahora se contraen fuertemente con un desplome de 26,5% según el informe de la ANAC. Eso a través del INE. Vamos ahora a ver otro rubro que también entregó sus resultados. No son muchos los que han cerrado el año. Este sí, la banca, las colocaciones, es decir, los préstamos. Estos son los resultados. Nuevas operaciones de crédito, es decir, nuevos préstamos que entregaron los bancos durante el año pasado. Los comerciales a las empresas, caída de 1,8% en monto prestado. Pymes, un desplome muy fuerte, 18,7% menos de dinero pidieron o se les prestaba a las pymes. Muy fuerte, y aquí uno puede ver también el impacto de la actividad económica estancada. Miren aquí una sorpresa, yo diría. Se revirtió la caída de los préstamos hipotecarios, que han sido muy afectados por el alza de las tasas debido a los retiros de fondos. Lo hemos hablado muchas veces acá, que el tercer retiro de fondos hizo que se dispararan los créditos hipotecarios en sus tasas. Bueno, se estabilizó la tasa de interés de los créditos hipotecarios. No ha seguido subiendo, tampoco bajando mucho. Se mantienen. Eso que ha hecho que la gente también comprenda que las tasas no van a bajar en los próximos años. Entonces, no se saquen nada con esperar a que bajen mucho. Por lo tanto, hay un aumento de 7,6%, aunque la Asociación de Bancos también señala que la comparación es muy baja. Por lo tanto, ese aumento de 7,6% es como una comparación débil. Y aquí nuevamente, alta tasa de interés durante el primer semestre, ¿qué hizo? Que se contrayera el consumo y por lo tanto se pidió menos dinero prestado para comprar. 5% de caída en nuevos créditos de consumo. Bueno, más adelante se va a conocer los resultados de la construcción, de la minería específicamente. Los vamos a mostrar acá. Estos son los cierres ya hechos durante 2023. Por ejemplo, también falta el de las empresas, como estuvieron. Bueno, eso lo vamos a conocer más adelante. Hablemos ahora de también algo muy importante, quizás lo más importante para la estabilidad económica de las familias, el empleo. No superó los 2 dígitos durante 2023, pero muchos señalan que solo se debió a la enorme creación de empleo público, tal como lo explica Natalia Muñoz. Sabía que iba a quedar sin empleo a fin de mes y el mes pasado empecé a tirar el currículum y hasta ahora no ha habido ninguna llamada ni nada. Buscaré, pero bueno, según lo que me dijeron, voy a buscar ahora pronto. Hay mucho desempleo.
pero sí creo que está muy difícil. Ya hace 2 meses que estoy cesante. Muy difícil, muy difícil. Encontrar empleo es cada vez más complicado, al menos así lo sienten en las calles. Es que en 2023 la tasa de desocupación no hizo más que aumentar, reflejo de lo debilitado del mercado laboral. Y varios analistas alertaron que el desempleo no registró cifras mayores gracias a un sector en particular. Parte importante de los empleos que se generaron durante 2023 provinieron del sector público. Los trabajadores del sector público se expandieron a una tasa interanual promedio del 6,4%. La importante contribución que está teniendo en este momento el trabajo por cuenta propia y el empleo asalariado en el sector público a la creación de puestos de trabajo, probablemente las tasas de desempleo serían aún mayores. El sector público fue el gran motor para generar empleo, más de 81.000 puestos de trabajo en el último año. Ahí tienes todo el registro civil, a servicio de aduana, a personas hoy día de mejor niñez, ¿cierto? El nuevo institucionalidad que también se conoce como reinserción juvenil, también que importante profesionales que apoyen también a aquello hoy día ya que está centrado en la seguridad, que dinamiza desde el rol del Estado la economía de nuestro país. Soy conductor de buses, público y privado. Supe que estaban contratando por el tema del censo, que también postulé. Pensaba ir a la municipalidad para ver si por intermedio de la municipalidad nos pueden ayudar también. Para hacerse una idea, mientras los asalariados privados registraron 1,7% de crecimiento interanual promedio y los por cuenta propia 2,8%, en el sector público el incremento llegó a 6,4%. Prácticamente algo menos de un tercio de ese aumento en los empleos ha estado siendo básicamente empujado por el sector público, y esto es una situación no solamente de este mes, sino también de los meses anteriores. Si los empleados públicos hubiesen expandido a una tasa interanual promedio del 3,8%, que es el crecimiento promedio observado durante el periodo que va de 2010 a 2019, hubiésemos cerrado el año con una tasa de desempleo del 8,9%. Mientras que el último trimestre móvil del año fue de 8,5%. Por eso las críticas apuntan a la administración del presidente Gabriel Boric, ya que de no ser por el empleo público, las cifras podrían ser peores, lo que fue desestimado por Hacienda. Todo el crecimiento de los gastos en personal en el 2023 en el gobierno central se explican por el reajuste y no por aumentos de dotaciones de personal. Puede ser que haya otra parte donde está aumentando personal, puede ser que sean las municipalidades, no tenemos información completa sobre las municipalidades, hay dificultad para validar esa información, puede ser. Se requiere que la Dirección de Presupuestos añada a su informe trimestral, que ojalá fuera mensual, añada la información del empleo descentralizado. ¿Dónde están de estos crecimientos? Esto está ¿en qué municipios? ¿En todos los municipios? ¿En qué sectores en particular? Hacienda adelantó que el informe de ejecución presupuestaria mostrará un alza en el gasto de personal del sector público de 4%. En tanto, expertos esperan que este año se comience a dar noticias positivas en materia de empleo. Si analizamos cómo comenzamos este año 2024, podríamos decir que registramos un 53% más de nuevas empresas buscando talento. Y si vemos la relación entre avisos y postulaciones, estamos en un 12% versus el año anterior. Lo que se espera es que haya un aumento de ocupación a través de crecimiento y no tan solo de contratación del sector público. Ese es el gran reto, que el sector privado vuelva a generar empleo y así poder dar vuelta a los 14 aumentos consecutivos de la desocupación interanual. Vamos a revisar la siguiente gráfica del Instituto Nacional de Estadísticas porque muestra cómo ha sido la evolución del desempleo en los últimos años, medido en nivel general, hombres y mujeres. Por supuesto, lo vemos acá, la parte más alta de esa curva, eso es pandemia del coronavirus. Obviamente el desempleo se disparó a casi 14%. Luego viene una baja a niveles mucho más normales y en la última parte, en el último recuadro al medio, eso es 2023. Como vemos en la línea verde, ese es el desempleo general en nuestro país, bastante similar durante todo 2023. Vamos a mostrar la cámara, para que nos fijemos. Bien allá. La última parte. Eso, todo eso es 2023. Como les digo, la línea verde es el desempleo general, el de mujeres es el rojo en 8,8 y el de hombres en 8,2 para un promedio de 8,5. Como ven, durante todo 2023, prácticamente cercano al 9%. La verdad, no ha habido mucho cambio.
Ha sido una tendencia que se ha mantenido con leves diferencias en los últimos meses. Pero el cierre del año muestra entonces este 8,5%, que, como lo veíamos en la nota de Natalia Muñoz, mucho tiene que ver la creación de empleo público. ¿Cuánto se podrá sostener eso? No mucho más, si es que también se quiere reducir el gasto fiscal, que es algo que vamos a ver al regreso de la siguiente pausa en Agenda Económica, porque antes les cuento que la informalidad laboral que informó este viernes también el INE terminó 2023 casi igual que como empezó, en un 27,5%. Empezó en 27,4%, bajó levemente, volvió a subir a 27,5%. Ese dato hay que bajarlo, porque informalidad laboral no se pagan impuestos, no hay cotización para las pensiones, un tema tan importante en estos momentos. Ese número hay que bajarlo de todas maneras. Y no hay mucho plan al respecto, pero es difícil también hacerlo. Hacemos la pausa y al regreso en la Agenda Económica vemos cómo avanzaron los proyectos de ley durante 2023, algunos obviamente que continúan durante este año, ejecución fiscal y también un resultado muy importante de una empresa estatal. Al regreso acá en Agenda Económica. Muy poco avance, por no decir nulo, hubo en los proyectos de ley durante 2023, por supuesto, en materia económica. Hubo un rechazo a la idea de legislar, hay varios que están todavía en discusión para este año, pero hubo sí una aprobación muy importante. Todo lo cuenta Francisca Bahamontes. Así es, el año 2023 fue un año complejo en todo lo que tiene que ver con la tramitación de proyectos clave para el gobierno, como lo son, por ejemplo, la reforma previsional, lo que fue en su momento también la reforma tributaria, y de hecho vamos a pasar a revisar inmediatamente ese punto, el rechazo de la reforma tributaria, una de las reformas más relevantes para esta administración y que fue rechazada finalmente el 8 de marzo del año pasado. Se necesitaban 78 votos a favor en la instancia para que este proyecto pudiera seguir avanzando. La oposición en ese momento ya había anunciado que rechazarían en bloque el proyecto porque consideraban que no era una buena iniciativa, que había muchos puntos a mejorar. En ese sentido también hubo negociaciones, como lo ha sido también la tónica durante el año 2023 en distintas reformas, como lo son, por ejemplo, la previsional, también algunas iniciativas que tienen que ver con el pacto fiscal, pero en este caso, en el caso de la reforma tributaria, no fue suficiente toda la negociación que se llevó a cabo, se terminó rechazando y por supuesto que el gobierno manifestó su descontento de inmediato porque esta reforma tributaria planteaba recaudación importante que se estaba pensando destinar en, por ejemplo, la reforma previsional, bien digo, y también otros proyectos que necesitaban financiamiento permanente y que con el rechazo de esta iniciativa no se pudo contar con ese monto. Eso fue lo que ocurrió con la reforma tributaria a inicios del año 2023 y ahora vamos a pasar a revisar qué fue lo que ocurrió con el royalty minero, este proyecto que sí fue aprobado en mayo del año pasado. El presidente Boric lo promulgó el día 3 de agosto de 2023, pero recién este año, el 1 de enero, entró en vigencia. ¿Y qué fue lo que se aprobó en ese momento en el Congreso? Este proyecto fija una carga tributaria de hasta 46,5% sobre la renta imponible para aquellas empresas mineras que produzcan más de 80.000 toneladas de cobre fino y para las empresas que produzcan entre 50.000 y 80.000 toneladas de este mineral. La carga tributaria fue de 45,5%, la que se fijó de acuerdo a esta ley. Una de las cosas que se destacó en ese momento también es la creación de fondos que iban a permitir distribuir de forma más equitativa toda la recaudación en materia de cobre. Seguimos avanzando a lo largo del año y llegamos a la reforma previsional, que estuvo bastante tiempo estancada la discusión de este proyecto en el Congreso, pero que el Ejecutivo decidió reactivarlo el día después del plebiscito constitucional. ¿Esto por qué? Porque se había comentado en su momento también que este proceso eleccionario podía también ahí dificultar las discusiones en torno a este proyecto, que también es uno de los proyectos emblemas del gobierno y que no querían también repetir la experiencia que ya se había vivido con la reforma tributaria en marzo pasado. ¿Qué fue lo que pasó acá? Se ingresaron indicaciones que permitieron o que en el fondo buscaban destrabar la discusión entre el Ejecutivo y la oposición sobre este proyecto. Finalmente, luego de nuevas discusiones y también de nuevos
puntos de acuerdo entre el gobierno, de ahí posturas que se fueron cediendo también. Esta reforma logró completar su tramitación, su primer trámite en el fondo en la Cámara, logró pasar al Senado, pero la discusión en el Senado se va a retomar en marzo, una vez que los diputados y los senadores vuelvan de su receso legislativo, que es durante todo febrero. Acá también la discusión se ve o se vislumbra bastante difícil, porque ya fue también complicado poder hacer avanzar la reforma previsional en la Cámara de Diputados. Hubo dudas hasta el final de la votación si es que el gobierno iba a poder contar con los votos, por ejemplo, del Partido Demócrata y de los sectores más de centro. Por lo tanto, el debate acá también se ve, se vislumbra un poco complejo para lo que viene. Esto sería en marzo, como yo les decía, una vez que ya se retome la discusión en el Congreso. Yo les comentaba también al inicio de este despacho lo que había pasado con la reforma tributaria, que tuvo un revés bastante duro para el gobierno en marzo del año pasado, y el gobierno decidió no insistir en el Senado con este proyecto. Era una de las opciones que tenían, poder presentarlo en el Senado, pero el escenario también era bastante complejo y lo más probable era que no prosperara. Lo que sí decidió el gobierno entonces fue presentar una iniciativa de pacto fiscal. Este conjunto de proyectos, en el fondo, que se anunciaron, el anuncio fue el día 1 de agosto del año 2023, fue presentado en cadena nacional por el presidente Gabriel Boric, y era una iniciativa que contemplaba 6 ejes. Dentro de esta iniciativa también se han dado distintas conversaciones en torno a estos puntos. Durante enero se presentaron algunos proyectos que van también encaminados en esa línea y que forman parte de esta iniciativa. Uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto que busca reducir el tiempo de tramitación de los permisos sectoriales para la inversión, un punto que también, por ejemplo, los gremios empresariales venían pidiendo hace mucho tiempo actualizar estos mecanismos, porque señalaban que acá también había una piedra de tope importante para lo que era la inversión en nuestro país. Y otro de los proyectos que también se presentó en esa línea dice relación con el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, un proyecto que también, una vez que fue dado a conocer y que se conocieron en el fondo los primeros lineamientos, generó algunas dudas también en el sector empresarial, con algunas figuras que se buscan aquí implementar, como por ejemplo la figura del denunciante anónimo, con el fin de agilizar los procesos de canalización de denuncias en caso de evasión, por ejemplo, tributaria o elusión, y también la flexibilización del secreto bancario en caso también de estar frente a un posible delito tributario. En el fondo, lo que se busca con este proyecto es que se pueda dar cumplimiento de buena forma a todas las normas tributarias que ya existen, y en el fondo también con esto poder recaudar una parte importante que se puede destinar justamente, por ejemplo, al aumento de la pensión garantizada universal, y también a otros proyectos y a otras iniciativas que se están buscando levantar en materia de seguridad, por ejemplo. Todo esto fue lo que pasó durante el año 2023, fue un año que costó sacar adelante varias reformas. Lo que se espera ahora, por ejemplo, es que antes de la cadena nacional de este año del presidente Gabriel Boric, el gobierno presente otros seis proyectos más en la línea del pacto fiscal. Por lo tanto, el año 2024 se viene bastante cargado nuevamente de discusiones que, por supuesto, no van a estar fáciles. El año 2023 ya fue una muestra de aquello. Por supuesto que nosotros también vamos a quedar atentos a cómo se van desarrollando estas conversaciones, a cómo se van también flexibilizando las posturas, tanto del oficialismo como de la oposición, para ir avanzando entonces en estas iniciativas. Terminamos la revisión del año 2023, que es muy importante para que cuando hagamos las comparaciones nos acordemos de cómo estuvo el rendimiento de nuestra economía el año que terminó. Y también termina la semana acá, en Agenda Económica. Sigan con nosotros en CNN Chile.